dove l'argomento della mente si aggiunge al mal volere e alla posa, nessun riparo vi può far la gente. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde continuamos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el canto número 31 del infierno, llamado el Canto de los Gigantes, donde Dante y Virgilio han llegado al borde del octavo círculo y van a descender al noveno, al último círculo, al círculo de la traición, pero tienen que bajar una altísima concavidad, una especie de acantilado, al que ellos se van acercando poco a poco al inicio del canto. Una misma lengua me hirió primeramente, de modo que me tiñó de rubor ambas mejillas, y después me aplicó el remedio. Continúa el argumento del canto anterior, donde Virgilio ha llamado la atención, ha hecho una corrección paternal a Dante, y las mismas palabras de Virgilio lo han sanado, lo han herido y lo han sanado, le han provocado una sana vergüenza, un sano arrepentimiento. Y compara las palabras de Virgilio con la lanza de Aquiles. Como he oído decir que solía la lanza de Aquiles y de su padre ser causa primero de castigo y después de regalo. Algunos textos míticos hablan de que esta lanza de Aquiles, heredada de su padre Peleo, podía herir, y esas heridas podían sanar por el contacto con la lanza o por aplicar algo de óxido de la punta de la lanza sobre la herida. En todo caso, es una buena imagen de una sana crítica constructiva, o como le podemos llamar cristianamente, una corrección fraterna. Y el mismo aguijón de la conciencia que interiormente nos remuerde para sanarnos. Dimos la espalda al mísero foso por encima del margen que lo circunda, atravesándolo sin decir palabra. Caminábamos entre dos luces, de modo que la vista alcanzaba poco, pero oí sonar una trompa tan fuertemente que habría apagado el rumor de cualquier trueno, y que me obligó a cambiar la dirección de mis miradas, fijándolas en un punto. Después de la sangrienta derrota que hizo fracasar a Carlomagno en su santa empresa, no sonó tan terriblemente la trompa de Orlando. La comparación que nos pone aquí es de este sonido de una trompa, de un sonido de una trompeta o de un cuerno, con el famoso cuerno de Rolando, de Orlando, como lo llama él en italiano. La escena es la escena de la batalla de Roncesvalles, cuando el ejército de Carlomagno es atacado por la retaguardia, por la traición de Ganelón, que le había dado paso a los sarracenos. Rolando, el héroe de la épica medieval francesa, había combatido hasta desfallecer con sus pocos hombres, y finalmente, para llamar a su tío, al emperador Carlomagno, hace sonar su cuerno, llamado olifante, su cuerno de marfil, hasta rajar el cuerno y reventarse él mismo las venas del cuello. Se oyó hasta 30 leguas, dice la leyenda. Pero fue en vano, fue tarde. Cuando llegó Carlomagno ya la derrota era definitiva. Para un hombre medieval, escuchar esta referencia a Roncesvalles tiene que haberle traído a la memoria y al corazón la idea de la traición de Ganelón. Estamos entrando precisamente en el noveno círculo de los traidores. Apenas había vuelto la cabeza cuando me pareció ver muchas altas torres y dije: «Maestro, ¿qué ciudad es esta?». Y me contestó: «Como tú tratas de ver a través de las tinieblas a demasiada distancia, ocurre que te confundes en lo que imaginas. Ya verás claramente, en cuanto llegues allá, de qué modo se engaña la vista mirando a lo lejos. Por eso te ruego que avives el paso». Después me cogió cariñosamente de la mano y añadió: «Antes que pasemos más allá, y para que las cosas te parezcan menos extrañas, sabe que eso no son torres,
sino gigantes que están en el foso alrededor del ribazo, hundidos todos hasta la altura del ombligo. Casi para no asustarlo, Virgilio le va adelantando que eso que está viendo no son torres, son gigantes. Asoman de la cintura para arriba por encima del foso, de ese acantilado que protege el último círculo. Lo mismo que al disiparse la niebla, la mirada configura poco a poco lo que ocultaba el vapor condensado en el aire, así perforando la atmósfera densa y oscura, conforme me aproximaba hacia el foso, se desvanecía mi horror y aumentaba mi miedo, pues como sobre su redonda cintura Monterreggione se corona de torres, así sobre el margen que el foso rodea, hacían de torres las mitades de gigantes horribles, a los que amenaza Júpiter aún desde el cielo cuando truena. Si Cervantes leyó la Comedia, cosa que muy pocos defienden, este pasaje sería una de las pruebas, donde la confusión del Quijote es exactamente la inversa. Él confunde a los molinos con gigantes, como Dante ha confundido los gigantes con torres. Obviamente son personajes de la mitología antigua, de la mitología griega, latina, pero también aparecen en las referencias bíblicas del Antiguo Testamento como seres gigantescos que encarnan de alguna manera la idea de la soberbia, de la fuerza descomunal, de lo desproporcionado. Así, uno de los antiguos comentaristas de Dante dice: los gigantes deben ser considerados figurativamente como los soberbios. Sin embargo, Dante no los ha colocado en el círculo de los soberbios, sino en el de los traidores, probablemente porque pusieron todas las fuerzas, los dones que habían recibido de los dioses, según la mitología antigua, en contra de los dioses mismos, en contra de los que les habían hecho el bien. Y tratando de escalar el cielo y conquistar el Olimpo, fueron finalmente destruidos por Zeus, que los encadenó en lo profundo de la tierra. Según los antiguos, los temblores de tierra, los terremotos, son producidos justamente por los movimientos de los gigantes que están encerrados debajo. Colocados alrededor de este último foso, parecen ser una especie de guardianes de lo más profundo del infierno. Retomando la imagen de la derrota de Roncesvalles, aparecería toda la escena como una imagen negativa, donde en vez de Carlomagno tendríamos en este caso al emperador del infierno, a Lucifer, a uno de los gigantes, que es el que está haciendo sonar el cuerno como imagen negativa de Rolando, que está avisando de la invasión que están realizando estos sarracenos, que no son más que Virgilio y Dante entrando en lo profundo del infierno. De manera que tenemos una especie de ironía poética que invierte la imagen de aquel momento heroico, histórico y poético en este otro momento en el que Dante y Virgilio atraviesan esta última frontera. Además, no va a faltar en esta imagen negativa y paródica un traidor, alguien que les permite el paso a Dante y a Virgilio. Como veremos, uno de los gigantes es más amable que los demás. Yo descubría ya el rostro de alguno, las espaldas, el pecho y gran parte del vientre, y los brazos caídos a los lados. En verdad que cuando la naturaleza abandonó el arte de crear seres así, hizo muy bien en privar de tales ejemplares a Marte, es decir, privó al dios de la guerra de tener estos guerreros. Y si ella, es decir, la naturaleza, no se ha arrepentido de crear elefantes y ballenas, si se considera sutilmente, es en eso más discreta y justa. Pues cuando la inteligencia se une a la mala voluntad y a la fuerza, ningún obstáculo pueden oponerle los hombres. Aquí vemos el componente moral de la imagen de los gigantes. Tenemos elefantes y ballenas, dice Dante, los gigantes de la naturaleza, pero no son inteligentes, gracias a Dios, porque si lo fuesen, serían terribles, destruirían todo.
como lo vemos en el mismo ser humano, que hecho fuerte por las armas, por el dinero, por el poder, unido esto a una mala voluntad, produce tantos males. Se van acercando a este al que ha tocado el cuerno. Su cabeza me parecía tan grande como la piña de San Pedro de Roma. El famoso monumento que todavía se puede ver en los jardines del Vaticano, esta piña gigante que algunos dicen que pertenecía al Panteón, otros dicen que pertenecía a la tumba de Adriano. Una escultura de una piña que tiene 3,30 metros, 3,50 metros de alto. Así era la cabeza del gigante, dice Dante. Y el resto del cuerpo guardaba proporción con ella, de modo que aunque el ribazo era como un delantal que le cubría la mitad inferior, mostraba tanto por encima que 3 frisones, es decir, 3 alemanes muy altos, uno sobre otro, no se habrían podido alabar de alcanzarle a los cabellos, pues yo descubría 30 largos palmos desde el margen hasta el sitio donde el hombre se abrocha la capa. Se ha debatido también, ¿no es cierto?, sobre el tamaño que Dante está asignando a los gigantes, y hay varias opiniones. Y ahora, lo mismo que Plutón, unos cantos antes, que ha hablado un lenguaje extraño, este también lo hace. Rafael Mayamej Sabia Almi, comenzó a gritar aquella boca feroz, en la cual no encajaban salmos más dulces. Las palabras parecen tener un origen semítico, pero no es de ninguna lengua conocida, aunque no han faltado intentos de explicarla. Como veremos, Virgilio mismo dice, nadie puede entenderlo. Como vamos a ver, se trata de Nemrod, el famoso cazador que aparece en la Biblia, un rey de Babel, según otros textos, y que en la mitología antigua, recogida también por San Agustín en la Ciudad de Dios, se le asigna características de gigante. El gigante que manda construir la ciudad y la torre de Babel para conquistar el cielo, cosa que no está así explícitamente en la Biblia, pero se han amalgamado estas imágenes mitológicas y han conducido a esta figura emblemática de la soberbia, del poder descomunal y el intento de ser como dioses sin Dios, por la fuerza, por el propio poder, por la propia voluntad. Esta leyenda Dante la narra un poco más por extenso en De Vulgare Eloquentia, su obra sobre la lengua italiana, sobre su lengua materna, donde dice que la especialización misma del trabajo en la torre y en la ciudad hizo que cada gremio y cada especialista, digamos, terminara hablando su propio lenguaje. Por contraste, podemos pensar que el rey de esta ciudad no tiene par y por eso no tiene con quién compartir un lenguaje común. De esta manera, a Nemrod no lo entiende nadie. Indirectamente, por estas alusiones, podemos entender, como se entendió en la antigüedad, la imagen de la Torre de Babel, de la ciudad de Babel, como un gran emblema, como una gran alegoría de la ciudad construida sin Dios, sin parámetros morales, sin espiritualidad, solo apoyada en la ilusión de autonomía humana, del propio poder, de las fuerzas técnicas. Y esto nos lleva más que a la disgregación misma de la comunidad humana, a la destrucción de lo mejor que se podía alcanzar con la vida civilizada. Dante ha participado de estas guerras, de esta destrucción de las ciudades, de esta falta de comprensión, de estos múltiples lenguajes que no hablan de la misma cosa, de la misma verdad, como vamos a ver después en Pentecostés, cuando distintas lenguas hablan de la misma fe, del mismo Cristo. En cambio, estas lenguas confusas no hacen más que hablar de nuestro vacío, de nuestra nada, y por eso son insignificantes, literalmente, como el lenguaje que está usando Nemrod. Son exactamente 5 palabras las que ha dicho, lo cual nos recuerda el pasaje de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice que él preferiría hablar 5 palabras con sentido que 1000 palabras en un lenguaje que nadie puede entender. Por eso también la referencia a los salmos parecería
significativa también. En su boca no encajaban salmos más dulces. Nos recuerda que la palabra está hecha para el salmo, para la alabanza, para el canto, para el gozo y la alegría de la creación poética, en la cual el ser humano expresa su verdad y expresa su encuentro con Dios. Entonces mi guía le dijo: Alma obtusa, ocúpate de tu trompeta y desahógate en ella cuando la ira u otra pasión te agiten. Algún comentarista ha dicho que parece Virgilio cuando retamos a algún tío borracho en la fiesta de fin de año, y le decimos que deje de intentar hablar sin sentido y toque la trompeta. Tiéntate el cuello y encontrarás la soga que lo tiene atado. Oh alma confusa, oh criatura de confusión, y verás que ciñe tu enorme pecho. Después, dirigiéndose a mí, añadió: Él mismo se acusa. Este es Nemrod, por cuyo mal pensamiento no se usa en el mundo un solo lenguaje. Dejémosle estar y no hablemos en vano, que para él es todo idioma como el suyo para los demás, que no es inteligible para nadie, que no hay nadie que pueda entenderlo. Y entonces podríamos preguntarle a cuento de qué Virgilio le ha hablado, si el mismo Nemrod no puede entenderlo. Algunos dicen, bueno, es como hacemos con los animales, que les hablamos igual, les hablamos todo el rato, aunque no nos entiendan. Virgilio le habla porque nosotros sí podemos entenderlo. Continuamos entonces nuestro viaje torciendo a la izquierda y a un tiro de ballesta encontramos otro gigante mayor y más fiero. ¿Quién fuese el que pudo atarlo? No lo sabré decir, pero tenía sujeto por delante un brazo y por detrás el derecho por una cadena que lo tenía atado desde el cuello abajo, de modo que en lo que sobresalía del fondo le daba hasta 5 vueltas. Este soberbio quiso experimentar su poder contra el sumo Júpiter, dijo mi guía, por lo que tiene lo que ha merecido. Se llama Efialto, y realizó su audaz intento cuando los gigantes dieron miedo a los dioses. Los brazos que tanto movió ya no los moverá jamás. Obviamente se refiere a estos mitos que encontramos en Virgilio, que en tantos otros poetas, sobre la rebelión de los dioses y su posterior encadenamiento. Dante parece que va perdiéndole el miedo a los gigantes, porque de pronto dice: si puede ser, quisiera contemplar al desmesurado Brianero con mis propios ojos. Brianero era el gigante de 50 cabezas y 100 brazos. Podemos encontrarlo descrito en la misma Eneida de Virgilio, aunque Virgilio mismo se da cuenta de que es una imagen poco creíble y él mismo dice, según dicen, según otros dicen. Virgilio no se compromete con esa descripción tan formidable. Y de hecho parecería que Dante está jugando en este pasaje humorísticamente con esa especie de vergüenza de Virgilio al escribir la Eneida, porque Virgilio se excusa aquí de mostrarle a Briareo y le dice: verás a Antero, a otro gigante, cerca de aquí, que habla y está suelto, y nos conducirá hasta el mismo fondo de todo mal. El que tú quieres ver está ya más lejos. Se halla atado como éste, y es como él, salvo que su aspecto parece más feroz. Es decir, el Virgilio de la comedia dice que no tiene tantos brazos ni tantas cabezas, es simplemente un gigante como los demás. Lo normaliza, digamos. Seguramente Dante manifiesta acá su sentido del humor muy sutilmente. Los poetas antiguos pecan de exagerados, digamos. Para él los gigantes son solo eso, tienen un tamaño desproporcionado, pero en lo demás son como seres humanos. Hay uno al que van a ver que es Anteo, que no está atado, dice, seguramente porque no participó de la guerra contra los dioses. Es un gigante que aparece posteriormente en la mitología, y es lo suficientemente amable como para que Virgilio confíe que los va a hacer bajar, porque ellos necesitan que uno de estos gigantes lo haga bajar hasta el fondo del infierno, hasta el fondo de todo mal. Pero entonces Efialto, el gigante que tienen más cerca, se sacude violentamente.
No hubo terremoto tan violento que sacudiese tan fuertemente una torre como Fialto cuando se agitó. Entonces temí más que nunca la muerte, y no hubiera sido menester más que el miedo si no hubiera visto las cadenas. Se hubiese muerto de miedo directamente si estuviese suelto. Seguimos más adelante entonces y llegamos hasta Anteo, que por 5 alas, que es una antigua medida inglesa de 1,5 metros más o menos, sin contar la cabeza, sobresalía sobre el ribazo. Anteo, recordemos, era hijo de Neptuno, del dios del mar y de la tierra. Fue vencido por Hércules en una batalla muy famosa. Anteo habitaba en África y mientras estuviese en contacto con la tierra tenía una fuerza sobrenatural, por lo cual era muy difícil vencerlo. Lo que hizo Hércules fue levantarlo y mantenerlo en el aire para que perdiera fuerza y aplastarlo con sus brazos. De esta manera murió el famoso gigante cazador de leones en el África. Virgilio trata de halagarlo a Anteo. Oh tú, que en el afortunado valle que hizo a Escipión heredero de la gloria, cuando Aníbal con los suyos volvió las espaldas, hiciste yo una presa de 1000 leones, y que si hubieses estado en la otra guerra de tus hermanos, hay quien cree que hubieran vencido los hijos de la tierra. Evidentemente está halagando exageradamente a Anteo. Compara la caza de leones con la victoria de Escipión el africano, el famoso final de la Segunda Guerra Púnica, siglo III a.C., cuando Escipión vence a Aníbal, después de que había empezado tan mal la Segunda Guerra Púnica, como habíamos visto en la batalla de Cannas, donde habían perdido tan gravemente los romanos. Escipión logra la victoria definitivamente. Y Virgilio compara esa victoria con, bueno, la victoria sobre algunos leones de parte del gigante. Y que si hubieses estado unido a los demás gigantes, habrían conquistado el cielo. Y ahora le pide lo que necesitan. Llévanos hasta el fondo y no lo tomes a mal, allí donde el cosito con el hielo se detiene. No nos hagas sacudir a Ticio ni a Tifeo. Es un intento de Virgilio de provocar los celos de Anteo, diciéndole que si no va a tener que recurrir a otros gigantes. Y finalmente, para terminar de convencerlo, le dice, por Dante, puede daros aquello que aquí apetecéis. ¿Qué será lo que se apetece ahí en lo profundo del infierno? Inclínate, pues, y no tuerzas el gesto. Aún puede renovar tu fama en el mundo porque está vivo y le espera larga vida, si antes de tiempo la gracia no lo llama así. Es decir, están hambrientos de fama, de gloria. Evidentemente la soberbia o el orgullo es el pecado más cercano a Lucifer, ¿no? Más cercano al demonio. Dante, le dice Virgilio, puede darte esa fama mencionándote en su poema. Como vemos, Anteo es lo bastante ingenuo y soberbio como para creer estas palabras de Virgilio. Anteo, un gigante olvidado por el mismo Virgilio en la Eneida, que ni lo menciona, de pronto es halagado por la promesa de la futura gloria de aparecer en el poema de Dante. Y entonces los ayuda a bajar. Así dijo el maestro, y él apresuradamente tendió las manos, cuya fuerte presión sintió ya Hércules, y tomó a mi guía Virgilio, que cuando sintió que lo tomaban me dijo, acércate, para que te tome yo. Y así lo hizo, de modo que formábamos un solo haz. Es casi la reproducción, en este caso incruenta, de la muerte misma de Anteo, sujetado en el aire por Hércules. Ahora él mismo es el que los levanta en el aire a Virgilio y Virgilio a Dante. Como parece al mirar la Garicenta por el lado que se inclina, y al llegar una nube sobre ella, que va a caernos encima, tal me pareció Anteo, a mí que estaba atento a verlo inclinarse. Y fue un momento tal que hubiera querido ir por otro camino. Pero suavemente nos dejó en el fondo en que se consumen o en el que se devoran Lucifer y Judas.
ya veremos en el canto número 34 que efectivamente Judas está siendo devorado por Lucifer. Y no se quedó allí inclinado, sino que se levantó como un mástil de navío. Y nos deja esta última imagen del gran mástil del navío que es alzado para colocarlo de nuevo en su lugar, como Anteo volvió a erguirse. Y con esto concluimos el canto número 31. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.